E feliz dia, feliz jaro some inta para tour. Então nós temos outra edição de Denka e de Wega, programa, não é acostumar, nós temos muito tópico outro, onde nos deportes locais também são internacional. Papiando de deporte local, nós temos treinador Jorge Sembal, treinador argentino de equipo de Scarpa, né? Junto com nós, conversar com ele mês aqui. Nós temos para também, obviamente, também a beisebol liga grande, série mundial, a SIG, Lempa, Taíra, Costa Caliente, da série mundial. Nós temos vista também no mundo de NBA também, que tem bastante coisa tomando lugar no mundo de NBA. Nós para que tu riba cada desse aqui não também. E o mais pavo, e outra edição de tem caído de Vega. Nós vamos um break quartico para nós saber que nós temos Jorge Sembal, treinador argentino de equipo de Scarpa. Vida te movilie e vou merecer uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo custa na bom alcance. Login fácil, fazer transferência rápido e o saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue for the App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadro com boa necessidade. Banco de Caribe. Ora o subsídio guardo aprovar na minha casa agora, não te donavo e cajita aqui. Na primeiro instante, é tapar-se diz cajita, pero segundo tempo te passa, bota realizar que é muito mais coisa. Timbiabo te contribuir hobby, timbiabo tiki. E bota descobrir que tem poder. Ajudava a cumprir com o sonho de ter dono de o próprio casa. E poder disparar. E nós temos back aqui com o Denka e de Wega, nós temos junto com nós honor de ter junto com nós, sabe? O professor Jorge Sembal, treinador de equipo de Scarpa, né? Profe, gracias por aceptar nuestra invitación al programa. No, por favor, para mí es un honor y un gusto poder estar acá con vos. Jorge Sembal, ¿quién es Jorge Sembal? ¿Cómo comenzó usted en el fútbol allá en Argentina? Bueno, de chico ya empecé en las inferiores de River Plate, el equipo más importante en Argentina, para los hinchas de River. Sí, pero yo soy Boca. Digamos entre los dos más importantes. Ah, ok. Ahora sí. Y bueno, ahí hice todas las inferiores hasta casi primera división, hasta la reserva, casi tocando primera división. Después me transfirieron al Club Atlanta, donde ahí debuté en primera. Me vieron de Venezuela jugando un partido porque Argentina sale campeón del mundo, vienen a buscar jugadores argentinos, vienen a buscar un jugador que jugaba en mi equipo, que era un jugador muy importante. Bueno, me vieron también ese partido a mí, que tuve una buena actuación y pasé al Caracas Fútbol Club. El Caracas Fútbol Club tuve una temporada, después volví de vuelta a Atlanta, tenía problemas económicos, me transfirieron a un equipo de Israel, desde ahí tuve 5 temporadas jugando Copa de Europa, bastantes partidos Copa de Europa y ganamos la Copa de la Liga, que nos permitió avanzar en la Copa de Europa. Después de ahí regresé, pasé a jugar en Colombia, en el Tolima de Colombia. Tolima, un club muy importante. Correcto. Y después ya de grande terminé jugando en Argentina hasta los 42 años, jugando los torneos del interior y todo eso. Donde hago el curso de técnico, me retiro, en el club donde estaba jugando me piden dirigir, ahí empecé, tuve 7 años en ese club, ascendimos algunas categorías en AFA, me vieron de la Asociación del Fútbol Argentino,
que me contrataron para dirigir todas las selecciones de veteranos, senior, que le dicen ahí, que son todas las estrellas del fútbol argentino. Estuve conviviendo, viajando, todo con las grandes figuras, Zanetti, Ortega, Basualdo, bueno, y así. Los grandes argentinos. Infinitamente jugadores que han jugado mucho en los grandes equipos de Europa. Después, bueno, ya me quise abocar más a dirigir en clubes. Me fue difícil salir de AFA porque, bueno, quería que continúe, pero le convencí que yo ya me quería dedicar a... Bueno, pasé a un club de la colectividad paraguaya, que por suerte me fue muy bien. Después me contrató un club en un torneo nuevo que se hizo en Argentina, de una categoría nueva, que quería progresar, que se llama Provincial de Lobos. Ahí, por suerte, el año pasado me dieron el premio entre los mejores 15 técnicos de Argentina. Y este año, increíblemente, estoy de vuelta a Ternado, sin estar en el país. Pero bueno, para mí fue una sorpresa que la recibí acá y un honor. Así que ahora el 26 de noviembre se hace la fiesta en AFA, que es una fiesta impresionante, muy linda. Obviamente vamos a estar acá para seguir trabajando, pero bueno, es la verdad que una alegría y un honor. Así que ahora en este hermoso país y en este gran club que estoy dirigiendo. Impresionante. ¿Cuántos años lleva como entrenador? Contando su paso por la selección de veteranos, ahora con clubes, ¿cuántos años tiene? 18 años, 18, sin parar. Sin parar, siempre con club, por suerte. Así que muchas experiencias. ¿Y sus logros como entrenador? Campeón con los diferentes equipos que dirigió. Bueno, en el primer equipo que se llama Náutico Acoa salimos campeones 10 veces. En Wikipedia figuro como, si busca Wikipedia, como el entrenador más exitoso en la historia del club. Después en la selección, bueno, ahí se hacen muchos eventos, participamos de algunos torneos, que ganamos 2 torneos importantes. Después en Deportivo Paraguayo, hacía 2 años que no ganaba un partido, estaba muy mal, era un equipo que estaba mal en la tabla, por suerte lo pudimos levantar y terminamos peleando el campeonato. Y bueno, con el Provincial también estuvimos peleando el campeonato hasta último momento. Así que, bueno, estoy acostumbrado a hacer el trabajo. Me gusta estar... yo creo que hay técnicos que capaz que no les gusta estar peleando porque te saca estrés, es todo más tranquilo. A mí me gusta el estrés. Proyecto, comenzar con un proyecto. Sí, básicamente en todos los lugares que estuve sí, pero me gusta también ser protagonista. Me gusta eso de ser protagonista, no me pesa, me gusta. Interesante. ¿Y el contacto de Jorge Zembal con Skerpenea? ¿Cómo? Bueno, sería a través de un empresario que bueno, al ser ternado entre los mejores técnicos, me lo ofreció, al club le interesó. Yo tenía una semana de vacaciones en Argentina, así que entre ir a un lugar y ir a otro, me vine acá, que es un lugar espectacular. Cuando vine me enamoré del lugar. La verdad que la gente es maravillosa, extraordinaria, no tengo palabras para lo que es la gente acá. Ojalá todos pudieran conocer en el mundo lo que es el ser humano de Curazao. Tiene una calidad humana y una cultura que eso es lo que más me llamó la atención. Muy culto toda la población y además muy buena gente. Y bueno, cuando vi un partido de fútbol dije, acá está todo. Hay fútbol, la gente es muy buena. Si uno quiere ir a la playa, obviamente tiene el lugar que es muy lindo. O sea, tenía todo lo que uno a esta altura de mi vida puedo necesitar de desarrollo del fútbol. Yo creo que acá hay un potencial impresionante y además, bueno, tenía muy claro que Curazao estaba peleando para entrar al Mundial. Entonces eso también me dio una motivación extra porque creo que el fútbol de Curazao está en un momento donde puede expandirse, explotar tremendamente. Correcto. Y bueno, eso es lo que uno trata de transmitir, ¿no? Que el fútbol de Curazao tiene un potencial muy, muy grande y lo digo todos los días. Correcto. Y antes de venir aquí a trabajar como entrenador de Skerpenea, ¿usted conocía Curazao? Porque el año anterior jugamos un amistoso contra Argentina. Sí. ¿Conocía algo del fútbol de Curazao previo al trabajo con Skerpenea? Siempre, en toda mi carrera, yo siempre me puse objetivos. Y cuando fui jugador de fútbol tenía como objetivos jugar en Venezuela porque me atraía el lugar, las playas. Después tenían como objetivo jugar en Europa, que lo pude conseguir. Me quedó Brasil y Estados Unidos ir a jugar como objetivos.
pero después siempre me tuve como objetivo dirigir en Aruba, en Curazao, como que me gustaba la zona, bueno, también Costa Rica, la zona de Caribe, siempre Islas de CONCACAF. Sí, siempre me interesó mucho dirigir en CONCACAF. Me pareció un destino con mucho potencial, en el cual, bueno, uno con el idioma también puede desarrollarse bien. Y al haber jugado en Colombia y Venezuela, como que ya tenía mucha experiencia en cómo manejarme en el lugar. Y era un destino que siempre lo vi, aparte yo me dedico un poco al turismo también, entonces conocía bien el destino. Okay. Usted no vino solo, vino con un grupo de jugadores interesantes, ahorita hablamos de ellos, pero ellos, los 6 son sus jugadores, jugaban con usted o son jugadores que usted buscó cuando estaba viniendo a Scarpane? No, bueno, cuando surgió la posibilidad de traer jugadores, en el último torneo donde yo dirigí, hay 4 jugadores que los enfrenté, 3 que los enfrenté y uno que pertenecía a mi equipo, en los cuales eran jugadores que se destacaban, realmente se destacaban, eran jugadores importantes, en los cuales ya los querían clubes de Argentina, clubes no de primera división, pero del ascenso, que es la escala a llegar a primera división, exacto, porque son muy jóvenes. Exacto. Y bueno, el otro chico me lo recomendaron de Córdoba y bueno, y Castillo, que jugaba en el ascenso en Puerto Nuevo, que no era la categoría que yo dirigía, pero que lo vi, o sea, pedí antecedentes y obviamente me hablaron bien. Así que los chicos yo sabía que iban a rendir porque realmente son buenos jugadores y aparte están en competencia. Okay. En competencia en AFA, ¿no? Que es estar jugando en categorías de AFA. Sí, el ascenso es casi cerca de... Y vos pensás que en Argentina debe haber 10.000 jugadores libres sin conseguir club. Ya jugar en un equipo en Argentina, jugar de titular y jugar, estar en actividad es muy importante. Hay muchos jugadores en Argentina, lamentablemente, que no consiguen club. Un jugador que me impresionó era Fede Cattaneo. Es un jugador joven, pero es un jugador habilidoso, tiene buena pegada, el gol de la victoria. ¿Qué puede contarnos de Cattaneo? Bueno, en el caso de todos los chicos, ellos siguen mi locura. Yo soy medio loco con el fútbol. Saben que para mí es una pasión y es lo único prácticamente que tengo en la cabeza a las 24 horas. Y yo les expliqué el lugar, el destino, que es primera división. En Argentina, por eso yo siempre trato de transmitir eso acá. En Argentina, primera división es algo que se valora mucho más allá del país. Nosotros estamos acá, para nosotros es lo mismo que estar jugando en Alemania, que estar jugando en Brasil, en Estados Unidos, en la MLS. O sea, es primera división y en Argentina se valora mucho eso. Eso es lo que les transmití a ellos, por eso ellos me siguieron y entendieron eso. Y ahora, bueno, lo ven, ¿no? Eso es muy importante. Y este es un chico que allá tenía propuestas para ir a equipos importantes, pero bueno, le expliqué el lugar, también él entendió el destino donde va, que es un destino muy lindo, lo mismo, con muy lindas playas, muy buena gente, en el cual también se puede destacar. Y bueno, es un jugador con muchas características de lo que conocemos de Lionel Messi. Yo eso lo dije desde el primer momento. Es zurdo, juega en la misma posición, tiene esa rapidez, tiene esa altura, es muy parecido en la forma de jugar. La verdad que, bueno, lo que pasa que, bueno, es un chico que se dedicó, se estaba terminando una carrera universitaria, se quería dedicar más a eso, estaba con esa disyuntiva. Porque el partido contra New England era su debut como, vamos a decir, profesional para él. Es su debut. Bueno, allá en la liga, como te digo, jugábamos en el ascenso, en una tercera categoría que es dificilísima, con grandes jugadores y muchos jugadores que son de equipos de primera división que los dan a préstamo una temporada para foguearlos. Muy duro, pero sí, su debut en lo que es una primera división en cualquier parte del mundo, sí, y la verdad que lo hizo muy bien. Sí. Hablando de ese partido contra New era un partido difícil, no obstante, el equipo de New un jugador menos desde inicios del primer tiempo. Ustedes ganaron ese partido, pero ese partido era un partido muy difícil. La verdad que, bueno, en lo que serían los torneos, los campeonatos, uno tiene mucha experiencia y yo prefería los partidos más difíciles al principio, por más que para mí era una prueba
ante toda la sociedad y no, siempre el impacto inicial. Pero en lo que sería un proceso, los equipos de menores condiciones, siempre las primeras fechas son muy fuertes. Y los equipos fuertes siempre son fuertes. Así que, no, estaba contento que me tocó ese partido. La verdad que juegan muy bien, tienen mucha tenencia de pelota. Yo soy más impaciente, a mí me gusta más el fútbol de ataque, a mí me gustan los equipos... más allá de directo, no con una tendencia exagerada porque me quita situaciones de gol. A mí me gusta el espectáculo, me gusta que el equipo dé espectáculo, que tenga muchas situaciones de gol. A mí me aburre un equipo que hace 40 pases, es como ir al cine y ver una película lenta. A mí me gusta que las cosas pasen, me gusta situaciones de gol, me gusta atacar. Creo que fue un partido así, tuvimos muchísimas situaciones de gol y el equipo rival tuvo mucho la tenencia. Lo que yo le expliqué a los jugadores, en un partido de primera división los dos equipos llegan, no todos tienen situaciones de gol porque son dos equipos buenos, pero creo que fue un triunfo merecido. Y usted, sí, voy a hacerle esta pregunta, si se puede describir, voy a mencionar un par de entrenadores y cuál es el entrenador que más resembla lo que Jorge Sembalace en el terreno. Pep Guardiola, José Mourinho, Carlo Ancelotti. ¿Cuál de esos tres es un entrenador que tiene, usted tiene semejanzas de juego con él? Bueno, Ancelotti obviamente que me gusta más la escuela del Real Madrid que la del Barcelona. Me gusta más el Cholo Simeone, me gusta más ese estilo de juego. Yo le hablo mucho al corazón del jugador, me gusta mucho la parte emotiva, la parte de neurociencia, la parte psicológica y estar muy muy bien físicamente. Me gusta trabajar muchísimo en los entrenamientos, me gusta que el jugador llegue muy bien físicamente, me gusta todo trabajo con pelota, no me gusta el trabajo físico si no está la pelota de por medio, pero me gusta mucho el grupo, me gusta mucho lo emotivo, lo emocional. Yo creo que hoy el grupo y formar grandes grupos, que el compañero de la vida por el otro es tan importante como la táctica. Creo que también es muy importante eso. Con respecto a los técnicos, Mourinho me parece un muy buen técnico. A mí no me gustan los técnicos que no fueron futbolistas. Entonces Mourinho lo destaco como un gran técnico. Lo único que no lo puedo destacar porque no era un gran futbolista. No jugó al fútbol. El padre fue futbolista, él no jugó. Exactamente. Usted habló de preparación física. Aquí en Curazao, la preparación física, lamentablemente eso no es un punto tan fuerte en los equipos. Usted sí lo implementó en Scarpener. ¿Y cómo va eso, la aceptación de los jugadores para su sistema de preparar el partido? Bueno, el primer entrenamiento éramos 14, después éramos 18, después fuimos 22, después fuimos 25 y el otro día éramos 34. O sea, el jugador se va dando cuenta lo importante de estar bien físicamente, con entrenamientos muy divertidos, muy atractivos. Siempre el entrenamiento con pelota uno quiere estar porque son lindos y el jugador se siente bien. Y además, bueno, yo tengo eso que lo tenemos del fútbol de Argentina, que el que no viene a entrenar no puede jugar. No se puede faltar el respeto al compañero que entrenó. Entonces, eso genera también un respeto por el compañero y un orden, y ese el orden, siempre decimos que el orden es lo más importante. Entonces, orden contra desorden gana orden, orden contra orden gana el mejor. Entonces tenemos esa frase, si contra otro equipo ordenado va a ganar el mejor, pero contra el desorden va a ganar el que esté ordenado. ¿No? Usted tiene un partido, la preparación para el partido de este fin de semana, ¿cómo fue? ¿Están listos para este fin de semana? Bueno, ahora empieza el trabajo más difícil porque tenés a jugadores que jugaron y jugadores que no jugaron. Entonces tenés que nivelarlo en el primer día de entrenamiento para que el próximo entrenamiento, que es hoy, ya todos puedan trabajar de la misma manera. No tuvimos jugadores con golpes ni nada. Hoy empezaremos a trabajar, entrenamos el lunes, hoy empezaremos a trabajar ya pensando en el próximo partido. Pero bueno, esto es un proceso muy largo, es un torneo muy largo en el cual lleva muchas fechas. Y aún hay la Copa también que comienza a comienzos de año, claro. Mucho partido.
Y bueno, tener el equipo tan arriba cuando falta tanto tampoco es tan bueno. Hay que ir llevando todo de a poco, con mucho equilibrio y bueno, pero siempre pensando en el próximo partido de ganar. Para mí lo más importante en el fútbol es ganar. Entonces hay que trabajar para eso y buscar la forma. Y usted también presenció un par de partidos de nuestra selección nacional. ¿Cómo le pareció la selección nacional hasta ahora, los partidos que vio? Me pareció una selección muy buena, con muy buenos jugadores. Lo que más destaco de la selección es la unión que tiene de grupo. Se nota que están jugando por la bandera. Eso es lo que más le destaco a la selección. Lo veo en el rezo previo, en el rezo posterior, en la unión de grupo, en el micro que van a la cancha, que no van en un micro con aire acondicionado. Yo miro todo. Y creo que esas cosas unen mucho al grupo. Y bueno, después cambió un poquito la táctica, se fortaleció en la mitad de la cancha contra Jamaica y eso le permitió hacer un mejor partido que contra Bermuda, contra Bermuda jugó con un mediocampo con poca gente. Con Jamaica lo fortaleció y eso le hizo hacer un buen partido. Creo que el partido con Trinidad y Tobago es un muy buen resultado que por ahora la gente local no lo ve. Para mí hasta no sé si no era mejor empatar que ganar por el hecho de que Trinidad y Tobago le va a hacer más fuerza a Jamaica cuando juegue y Jamaica, si no logra ganar, va a estar debilitado mentalmente para el partido con Curazao. Ese partido dio vida a Trinidad, básicamente. Le dio vida, pero Trinidad es un país con mucha historia futbolística, ha jugado mundiales, no hay que pensar que era un rival fácil y tampoco que es un mal resultado. Para mí es un muy buen resultado y además lo mantiene con chance también del repechaje, pero yo creo que todavía tiene grandes chances de clasificar y hoy yo me siento un curazoleño más porque soy parte del fútbol local y para todos sería muy importante que Curazao para el fútbol local clasifique al Mundial. Claramente. Usted puede decirnos, porque obviamente no participar, Argentina ganó el Mundial recientemente muchas veces, entonces lo que significa un Mundial de fútbol es increíble, ¿no? Lo que significa vestir la camiseta nacional de un país. Yo, tuve la suerte de estar en la selección sub-15 y cada vez que uno iba a entrenar y se ponía la ropa de la selección es muy emocionante, pero lo viví siendo el técnico de la selección más 35, más 45, más 50, con muchos jugadores que habían pasado por la selección. La emoción que esos jugadores sentían cuando se ponían nuevamente la ropa de la selección, Tiburcio Cerrizuela, que jugó el Mundial 90, titular, nosotros tuvimos una definición por penales en un torneo en Córdoba contra otras selecciones y él estaba abrazado, emocionado, esperando la definición. Y yo le digo, pero estuviste en las definiciones del Mundial de Italia. Y dice, no, para mí esto es lo mismo. Ellos ponerse la camiseta de la selección es exactamente igual. Bueno, y para todos los jugadores me pasaba en la selección la emoción que sentían. Y yo creo que si uno logra tener esa emoción acá de ponerse la camiseta y sentir tanto la bandera, yo creo que tranquilamente pueden llegar al Mundial. Lo que sí, obviamente, hay que convencer a todos los jugadores que quieran jugar. Bueno, conocemos cómo es la dinámica, pero si logran convencer a todos y que todos se identifiquen con la selección, yo creo que tienen muchas posibilidades, o tenemos, ¿no? Porque uno se siente parte. Seguro. Y sé que aún es prematuro, pero la meta que tiene usted para su equipo, ¿quiere ir a la liguilla? ¿Quiere ser campeón en su primer año? ¿Qué es la meta que tiene usted ahora como entrenador de Scarpene? No, la meta mía es siempre lo mejor, salir campeón. Uno trabaja para eso. No, siempre trabajo para eso. Por eso a mí no me pesa pelear. O sea, a mí me gusta pelear. Por eso lo que dije primero. Hay técnicos que quieren estar en la mitad de tabla para estar tranquilos, te dicen de proceso. Para mí los procesos en el fútbol no existen. Para mí el fútbol es resultado. El fútbol es resultado y el proceso es lo que uno se escuda en querer pedir más tiempo. Pero para mí el fútbol es resultado, partido a partido. Y yo lo que quiero es... después uno verá qué pasa y qué se da, pero yo creo que siempre hay que trabajar, como en todo rubro, para ser el mejor. Entonces, Scarpene, campeón de la primera división, campeón de la Copa. No, es muy difícil. O sea, uno trabaja para eso. No quiere decir que lo logre, pero yo quiero decir que lo que yo pienso es siempre hay que trabajar para eso. Para lo mejor, siempre, sí.
Lo que pasa es que eso te permite disfrutar el proceso. Lo lindo es disfrutar el proceso, siempre decimos. Después llegar es lo más difícil, pero si nosotros no tenemos ese objetivo, no lo disfrutamos porque no tenemos ningún objetivo. El proceso es lo lindo, es ganar el fin de semana, estar contento en la semana, entrenar con alegría. Bueno, si uno tiene un año así, que entrena siempre contento, entrena con alegría, lo disfrutó. Después el resultado final se verá. Pero bueno, lo lindo es eso, es tener buenos entrenamientos y tener un objetivo todos en común. Claro. Profe, muchas gracias. Una tremenda entrevista. Lo disfruté. Usted dándonos mucha información de quién es Jorge Zembala, su forma de plantear los partidos, cómo prepara su equipo. Y vamos a ver cómo le va este año en nuestro fútbol. Gracias por todo lo que está haciendo para el equipo de Scarpenia y también para el fútbol en general aquí en Curazao. No, le agradezco a usted, yo lo disfruté mucho también, yo valoro mucho las pequeñas cosas de la vida, los pequeños momentos, que es lo que trato de transmitir a los jugadores, así que para mí ha sido un gran honor y seguramente la recordaré por mucho tiempo esta entrevista. Muchas gracias. Bueno. Essa etapa da Jorge Zembala, tremenda entrevista, en verdad, mucha información, de su manera de pensar también. Nós tínhamos um treinador River Real Madrid, tinha as duas equipes favoritas, nós fora que sei também foi, então Scarpenia tem seguro bom treinador, claro, para dar o máximo para a equipe de Scarpenia, também contende aqui. Vamos um break, disso souber com mais. Bida te mobilier e vou merecer uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo consta na bom alcance. Login fácil, fazer transferência rápido e vos saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue for the App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Ora o subsídio guardo aprovar na minha casa, agora, não te donavo e cajita aqui. Na primeiro instante, esta parece diz cajita, pero segundo tempo te passa, bota realizar, cuesta muito mais que esse. Timbiabo te contribuir hobby, timbiabo tiki. E bota descobrir que tem poder. Ajudava a cumprir como sonho de ter dono do próprio casa. E poder disparar. E nós temos cá com o Bodem caliente de Uega. Então nós sabemos para que tudo vai ser mundial. Ser mundial é empatar
E basicamente agora nós temos um best of three para decidir quem vira campeão de temporada 2025. Nós temos o nosso insider de MLB, Clinton Girindogo. Que tem, hermano, gosto bom, feliz dia, babo, e também tudo estranho que tá seguindo o tremendo programa. Seguro, seguro. Cliente, coisa empatar. Sim, como sempre, tá. Bom trabalho aí era de ofensiva de Toronto Blue Jays. Não respondeu bom depois de derrota. Toque um pouco bizarro dolor de 18 inning e dia anterior. Pero não bem back. Bom aí era esse trabalho, esse bom contato contra o Otani. Um Otani que a mim personalmente reparar que não estava pitcha, na minha opinião, 100%, mas você tratando na ponte batedora, pero estava pitcha mais para contato, ou seja, vai bom de começo, pero bom ajuste também de ofensiva de Toronto Blue Jays e não vai que vitória merecidamente. Opa, Abo Clinton é série aqui, maneira que ela cana. Agora aqui, aunque tem empatado, tinha na ventaja em a série, os dois tá, pero animicamente, depois de vitória já era, Toronto tá em verdade aqui arriba, aunque com a série tem empatado, mirando que não garantiza que a vitória era, a série tá regressar a Toronto. Bom, a série de regressar a Toronto para sombra agora e não bem na casa caminho que não está fazendo tremendo trabalho praticamente ano inteiro pós-temporada. Que me diz pode bem falar que não bem bom e não a garantir maneira de bisa que tá vai casa back caminho não tá de ambiente de confiança que não por não bom beisebol. Então, se trata na bike título de outra banda, tem Dodgers que preferado por Gana Awe, por exemplo, se não Gana Awe, tá uma vitória na time ester qual não tem ticket de confiança para sonar se acaba dengue primeiro 2 vezes na bike com vitória. Pero também tá de mira, Toronto seguro a pôr nesse mês de bom situação, então agora que não pode ser mais melhor com vitória Awe. Nós também em repetição de Game 1, Game 5 agora. Quase é do starter não aqui, você espera de ter uma atuação que pode a sua equipe ganhar. Bom, essa fase também tem tremendo prestação para Toronto, como abrindo o Vega número 1. E lá, assim, o qual que também está sendo durante a pós-temporada para grande parte para Toronto. Meta verwacht se Blake Snell bem op mas melhor que o Vega número 1. Digo, Blake Snell não estava a controlar ou estabelecer seu fastball alto com strike de um Vega número 1. Estava tirando o bibia para bola ou net caminhando com de área que estava da hora bater. Então, se põe com a dificuldade su momento não of su chance para poder estabelecer su curva e também su change up, su cambio de velocidade. Me devo falar que sabe que vai ter outro de Vega número 5. Dus pero me te querer também ter uma clave de me ter bom partido para Dodgers por ter chance. Interessante de mira também com Toronto Blue Jays por vai ajustar na seu lançamento. Me deu outro banda, me querer trazer e essa vaz por bem bom, me querer ser uma 4 inning de qualidade, me querer Toronto também por tá e contienda para que vitória. Papeando de Dodgers rato, nossa mira Shohei, nossa mira Fred Freeman que não joga com o Ron. De outro MVP tá? Abosa? Não Mookie Betts tá? Não, Mookie Betts não tem milhão. Para o standard não tem milhão temporada. Então, para colmo, tem pós-temporada aqui e não está funcionando de maneira mesetada. Então, você está pondo também que o Toronto Blue Jays está escolhendo, ou pode escolher de novo, pitcher show e Otani para sombra
Mookie Betts no está funcionando. Si Mookie Betts está batendo un poco más consistente, yo haré estrategia de bolha, Shohei Ohtani, nada lo pensé dos días. Pero entei. Permite que também Roberts mestre por pensar of como te pensa considerar por assim algum cambio na sua alineação. Esse a mim tá pensando também quando que ele começa a suceder um pouquinho da Muri com MS line-up, aunque por exemplo também tem Andy Pages também com nota 9 Dodgers batendo 2-4 só que não mestre de mais empurre ofensivo. Dus vamos aqui com Dave Roberts também assim a noite que é a alineação. O Banco Toronto não está sem George Springer na Gana, pero sem George Springer o bicheta ainda não clica. Depois caso um luni pico que ele bem back felição. Mita querer, mas se uma vez a trobe foi trampando. Mita mira Mita aqui, mas coi picheo pagana e série aqui mirando é abridona para me especificar é abridona de Dodgers, pero yes, que a mim nada, você uma vez também nada vai com hope confiança aí não, se não digo buyback, dus agora que tenho buyback, dus é confiança tem, se não gana awe, lo tá hope bom, pero de outro eigenlijk para todos bandas. Mas o Toronto também não gana awe, não tarefa tão difícil para a equipe de Toronto Blue Jays. Baindo o Walkie, o Ega 5, o crucial. Mas aquele é ganador já, o Ega já está ganhando ser o mundial? Não, me pode dizer. Terceira base, não está mais bom filhamento, então não está para disciplinar na plato, tem um hope poder, pero mesmo cabe conhecer su mês e evolucionar como batedor. Bela se com dois strike com esta corta su swing, que bala mais de wega, comparar com hora eta começar turno na bate que da swing up mais grande. Dus me tem que madurez um rol up grande, comparar que período que bata bisa com o momento que ela sube. O líder do time, junto com George Springer, com o veteraníssimo Bobo Bisa de Toronto Blue Jays, então com está carregando o time riba sul lomba, ela se é praticamente inteira pós-temporada e aí era trobe. Papiando de outro superstar, não sabe Dodgers, pode querer hecho que juega a dura, assim a largo, África. Ela tira malo, pero bota mira que estava tá o Shohei Ohtani toch agressivo riba montículo. Interessante. Pode querer se chega a Bambisa, juega 7 inning, Shohei por bem como montículo, ou pode querer clapar. 7 bem. Mentira, e ora é isso que era 2 inning, que me digo por forward, depende do momento de partido número 7 aí, ou por mira Ohtani back riba montículo. Vamos. Cliente, hope bom, mas sempre. Ela começa na Japão e agora vai acabar na Canadá. Tato interessante de cliente, né? Nós é insider de MLB. Danke, nós está querendo contato. Bom, irmão, nós estamos em contato, nós estamos aqui depois amanhã com Josque, com ele aqui vai, nós estamos dando nosso análise, tá? Thank you. E vou merecer uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com o app novo de Banco de Caribe, tudo custa na bom alcance. Login fácil, hace transferência rápido e vos saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue for the App Store of Google Play, registrar em GIS algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadro com boa necessidade. Banco de Caribe. Ora o subsídio guardo aprovar na minha casa agora, não está donado e cajita aqui. Na primeiro instante, esta parte diz cajita, pero segundo o tempo está passa, bota realizar, cuesta muito mais coisa. Timbia bota contribuir hobby, timbia tiki. E bota descobrir que tem poder.
Ayudava a cumprir como sonho de ter dono de meu próprio casa. E poder disparar. E nós temos back aqui com o Den Caiente de Uega. Agora que nós também ter vista para NBA. NBA está caiente, Roman. Vamos para que estou aqui e 30 de contato com com Patrick Dania em Holanda. Pat, como está? Ako nós vamos contato com ele para nos papel algum tópico interessante de NBA, começando por de uma dona que está impressionando. Nós não temos contato com o Patrick aqui, portanto, desperfeito. Nós estamos começando guardando riba Patrick. Por exemplo, bantir vista, riba por exemplo, uma dona que está ressaltando. Me havia mais surpresa, mané Tyrese Maxey. Tem par de temporada acaba de mostrar nós quem está. Por isso, depois que o James Harden abandona Sixers, ela vira é guarda principal de equipo. Nós sabemos a situação de Joel Embiid. Aí passa também ela toma rienda de equipo. E aí aqui, Tyrese Maxey, ele está como é líder scorer na NBA. Muito que neba tem, por exemplo, Austin Reeves, LeBron está lesionado, então Austin Reeves está brilhando. É o máximo anotador para a equipe de Lakers, jogando sumamente bom basquetebol. E então de uma dona que está destacando a temporada aqui, é que o Tyrese Maxey, de papia, todos tem uma dona com mais atenção de temporada aqui, como surpresa não positivo da temporada 2025-2026. Tem alguma dor que está decepcionando, Joel Embiid. Tem uma situação de Joel Embiid. Tem a vista que o Joel Embiid fisicamente quizás nunca não pode recobrar 100%. O tapone que é por corta dentro da sua carreira. Isso não vai ser. Mas Sixers, encabeçado para Tyrese Maxey, o nosso papo, diz é jovem talentoso, VJ Edgecombe, junto com Maxey, da forma o melhor backcourt e mais explosivo de NBA tem ainda. A equipe de Sixers está invicto, 4 ganhar, 0 perder. Chicago Bulls também, contra toda a expectativa, começar a temporada sumamente bom. Então, botin equipe não que está surpresa também tem ainda. Depois, mais ou menos, semana de ação de NBA, coisa por cambio, obviamente. Então, botin também, nós temos que ter vista, por exemplo, Giannis Antetokounmpo e a equipe de Milwaukee Bucks. Também está bastante bom para iniciar a temporada.
E nós tínhamos também para ter vista riba tanto equipo de Timberwolves, Anthony Edwards está fora para um parecimento, sabe que afeta Timberwolves. Esse nós temos waka, nós torça quando passar quanto Anthony Edwards ajuda não e a pós-temporada, pero o equipo não está luz mesmo bom. E algo também nós temos que ter vista de bater. Então, obviamente, equipo de Pelicans com Zion Williamson. Nós temos agora que sim, nós temos Patrick na linha. Vamos lá que nós temos. Pat, feliz dia. Feliz dia, Carl. Quando vai banda? Nós temos. Nós estamos papeando de algum custo NBA. Vai chegar neto, nós estamos papeando de Zion Williamson. Pelicans a boa começar a temporada mal. Para não de bom, Zion está encabeçar tour departamento. É hora a chega para puller trigger e quizás trade Zion Williamson na OC. Seguro, ja. Foi ano passado que era trade Zion Williams cava. Pero agora que, ja, não tenho agora como vai funcionar inteira esse zona aqui. Se não está lesionado, esse é o problema de Zion. Ora Zion não hunga, tem bastante força. Pero agora que, ja, tem medo, ande o preço para pagar peta roupa caro. Dus tem nada bem para vaca. Com ele vai indo, com a vaca com a trade. Ando rumor que matende tá com Miami Heat não está interessado. Pero a seguinte pergunta está, Miami Heat tem um jogador para pagar pé. Esse é o base da vaca. Pero a bossa pet, lo qual vai bisa para lagar playout, gran parte da season, é risco, mas nem bom mesmo indicar, é lesionar o OP. A que turco está bem bom para Zion, é em bom shape, leader scorer de equipo, leader rebounder, leader de assist, all the above é o líder DJ. Mas aqui é risco para seguir guarda ou puller trigger dia seguinte para esse semana. Ja, puller trigger, pero hope team não está mais rápido para trade um jogador em começamento de season. Não que vai com um jogador funcionar, ando com um time também funcionar, para não dirigir para não base, não vai trade um jogador aqui, ou não vai trade para outro jogador, ou interno, não vai buscar qual jogador da passa para nada. E não se passa em começamento de season mais fácil, ando para vista, já, aqui tempo para trade, pero já, quem também paga é preço alto com o Pelicans que vende P. Mas papel aí também de dois jogadores que está destacando. E não tem a full surpresa para sonanta established player acaba. Pero em maneira que não está se AR, Austin Reeves, anto Tyrese Maxey, como está na performance ainda? Não, Tyrese Maxey, não surpreendeu-me ano passado. Ito tá para tempo lesionado, pero aqui ele vem ando demonstrando que esta é main player den Sixers. Anto o que está passando também que Tyrese Maxey tá average 41 minutos para vega, então está ganhando basta também. Mensagem se temporada vai cambiar, que minuto vai baixar, pero está average 37 pontos também aqui den 4 vega não. Então, não está Tyrese Maxey só está sendo, pero Tyrese junto com VJ XCOM. Não dois é main guy den Sixers hockey, então com o visa Joel Embiid. É easy, pero com a points. Sim. Se você é ponto não com a word score, Joel Embiid é de 5 lugar den Sixers. Dus não me esteja pero está sendo su coisa. Dus me querer saber os Sixers por base algo, pero não é time como te conta com ele. Então
papiano di Reeves, maar nee, nog papje hoor. Ja, banda di Lakers. Ja, Austin Reeves tinha gosto. Essa aqui, pari wegen na aqui, 2 wegen na aqui. Paso Lakers tá hopi lesionar. Junto com o time base nele que Smart, Hayes, Vincent, Luca, Maxi também da for, Adu, LeBron. Dus basta ganhar time de lesionar. Dus esse aí tampouco não tá, ja, Reeves tá luciendo bom, pero so ba di Lakers não tem agora aqui com o time te vai bira. Yes. Mas esse aqui também é um ponto que me interessa de lante, para mim que nós vai aqui. Nós temos para a equipe que está surpreendendo até ainda. Não vai para pedir não acaba Sixers, Bulls. E a equipe não está surpreendendo. Quando está querendo para manter? Segundo me sabe que eu vista. Não. Me está querendo para vista nenhum. Mas para primeiro lugar, não. Klopt, esse é minha vista, pero por primeiro lugar, me manda shout out para o fanático de Bulls. Mas mensagem também de nos brother Jello. E diz, hey, papi de Bulls, porque o Bulls está vindo. Pero me tenho decepcioné. O Bulls, ya, lo que Bulls está haciendo é bom, sim, pero 2 guys, 3 guys, só está haciendo coisa. Nicolás a começar bom em Anha, nesse coisa que Anha passar. Está trazendo bastante ponto junto com o Josh Giddey. Mas aí passar, depois um rato, Nicola a caia fora também, Vucevic. Dus, ja, minta querer de nano. Então, o time como minta querer, como vai mostrar algo assim, tá meu brother, Wemby. Wemby tá sacando cara aqui. Então, não tá Wemby só tá sendo tu coisa, pero Spurs também tem time basta young, hopi bom. Dus we tem Stephen Castle com Harper. O Harper não tem caminho para unga, não tem minuto para unga assim hopi. Pero tá vindo assim, nós me interessa para o também que vai passar aqui rato ora Fox being back. Kiko não vai assim com um point guard, quem não vai scribe, quem não vai trade. Então, maneira tu bem me bisa, nós temos que respeitar o time to beat, que tá OKC. Então, o Shai não ganhou seu top level maneira ano passado, pero o time OKC está ganhando como um time junto. Juist. Pet, thank you, Trobe. Então, nós temos que ter contato. Cielo, tem que ir para o Google. Danke, Carl. Nós queremos contato. Até depois. Esse aí está Patrick Daniel, nosso insider de NBA. Nós temos na final de outra edição de Dencaíndo de Uega. Desejando o turcos bom. Nós devemos ser tem manhã. Cuide os poderes.